Es que nadie le da la importancia a las ventas. Dime qué empresa en el mundo no necesita ventas. Tu cerebro te vende todos los días. Los miedos que tu cerebro crea te está vendiendo. El producto es secundario, que no estamos en el sector de las ventas, estamos en el sector de las relaciones humanas. Jamás veas el no como un rechazo, porque es lo que tienes que pagar, es el peaje para conseguir esa cifra. Es la primera vez que me siento con dos personas a la vez. Mis invitados de hoy son amigos y socios y se han especializado en un arte necesario para cualquier profesión, incluso para sobrevivir en el mundo, las ventas. Hoy me tomo el café con los mejores expertos de España, Alfonso y Cristian. Hola. Buenas, Esther. Muy buenas. ¿Qué tal, Esther? ¿Cómo estamos? Un placer estar aquí. Súper bien. Qué bien, qué raro se me hace ver a dos personas. ¿En serio? ¿La primera? Sí, sí. ¿Entrevista sí. con dos? Primera con dos. Bueno, sí. genial. A ver qué tal, ¿no? Sí, Muy bien. muy bien, seguro. Claro que sí. No puede salir de otra forma. No puede salir de otra forma, con vosotros aquí. Sí, Qué la privilegio. recordarás la primera. Sí, sí. Oye, pues gracias por invitarnos. Gracias a vosotros por aceptar la invitación y vamos a hablar un poco de ventas. Vale, venga, perfecto. Pero desde el principio Vale. de vuestra historia, ¿cómo empezáis dentro del sector de las ventas? Bueno, tenemos historias separadas, ¿no? Yo, si te doy cuenta, por ejemplo, un poco mi historia, lo he vivido un poquito desde la juventud porque tengo familia que está en el mundo de las ventas, de hecho mi padre ya vaya al mundo de las ventas. Me llamaba mucho la atención, pero como que, bueno, era algo como que tenía ahí pendiente, ¿no? Como que, bueno, quizás algún día. Y llegó la ocasión en la que de esto que empiezas a estudiar no sabes por qué estudias algo, ¿no? Empiezas incluso una carrera, ves que quizás no es lo que más te gusta. Y mi padre llegó un día y me dijo, bueno, mientras te decides, aunque has empezado y veo que no, oye, que sepas que hay una oportunidad para trabajar en una multinacional. Piden a alguien de mucha experiencia, es verdad, pero preséntate, nunca se sabe, ¿no? Y dije, bueno, pues no tengo nada que perder, me voy a presentar. Y claro, cuando fui allí, pues buscaban a alguien de experiencia, llevar grandes cuentas, me acuerdo que era más en Madrid, con tema de multinacionales. El caso es que les vendí, como se suele decir, la idea de que, oye, que sí, que yo voy a conseguiros un cliente importante a nivel nacional. Y yo creo que en aquel momento, ahora lo sé después, pasados los años, ¿no? Que dijeron, bueno, este chico que viene con muchas ganas, vamos a darle la oportunidad mientras realmente buscamos el perfil que tiene que entrar, ¿no? Oye, si consigue algo, bienvenido sea. Y yo me fui ahí todo contento, con el pecho hinchado, como se suele decir, diciendo, bueno, genial, voy a empezar en el mundo de las ventas, además en grandes cuentas, en una posición muy buena. Primer mes, 0. Segundo mes, 0 clientes, 0 nómina, nada, no ganaba nada. Tercer mes igual, yo digo, oye, esto de las ventas me parece a mí que es un rollo. Hablaba con mi padre, oye, me parece a mí que voy a dedicarme a estudiar, voy a ver si me decido bien. Pero el caso es que, me acuerdo que en esa conversación mi padre me dijo, vamos, ¿qué tienes? Digo, nada. ¿Qué tienes que perder? Nada. Pues quítate el tema de la presión del dinero porque no tienes nada. Oye, y parece esa tontería, esa frase, que se me quedó grabada y dije, bueno, ¿sabes qué? Digo, voy a darme un poco más de tiempo, de oportunidad, y si veo que no, pues lo dejo, pero oye, ¿sabes qué? Ahora ya, sin presión, sin ninguna pretensión, ¿no? Oye, pues cambió por completo, ¿no? Porque me acuerdo que de ir a las reuniones en las que me atragantaba, no sabía qué hablar, de repente llegaba y empezaba a hablar con las personas como, oye, con más seguridad, oye, ¿qué haces con lo que buscas? Oye, ¿por qué estás con esta empresa? Empezaron a fluir conversaciones como, oye, voy a ayudar a alguien y 5 o 6 meses, ¿no? O sea, que habían pasado, o sea, 2 o 3 meses después, no conseguí un cliente a nivel nacional, sino les conseguí 3 y facturar más de 500.000 euros. Claro, empezaron a venir comisiones, empezaron a ganarse la vida muy bien y dije, ahora esto me empieza a gustar. Claro. Esto empieza a ser diferente, ¿no? Y ahí fueron mis comienzos un poquito en el mundo de las ventas, de querer tirar la toalla y dejarlo, a decir, oye, qué interesante es esto en el que cuando uno siembra puede recoger, cuando quitas esa presión, ¿no? De querer vender a toda costa. ¿Perseguir ahuyenta? Pero totalmente, ese es el problema. De hecho, siempre ponemos él y yo una metáfora muy bonita, ¿no? Que es el niño que quiere atraer las palomas, cuando va por ellas todo emocionado, ¿qué ocurre? Todas las palomas se van, ¿no? Pero cuando tú pones, ¿no? Y pones ahí el maíz quizás en la mano, ¿qué ocurre con las palomas? Te vienen, ¿no? Entonces, con las personas somos exactamente igual, es decir, no nos gusta que nos presionen. De hecho, para pensar, nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Y eso es la realidad, ¿no? De hecho, cuando vas a una tienda y viene ¿en qué le puedo ayudar? No, solo estoy mirando. ¿Sí o no? Sí. Te dan ganas de irte, Exacto. ¿verdad? Sí, y como te presionen, te vas, ¿no? Como empieces que te están mirando y tal, o te empiezan a... No nos gusta. Bueno, si esto es la tendencia natural del ser humano,
cuando vamos a vender, ¿por qué hacemos lo contrario? Mira, te voy a contar una cosa que me ha venido ahora a la cabeza. Claro, ahora las mujeres cada vez somos madres más tarde. Ujú. Yo no soy madre, pero tengo muchas amigas y cada vez, pues, pasados los 30, los 35, incluso amigas que pasan de los 40. Y es increíble porque un denominador común en todas es que cuando han estado intentando que si inseminaciones artificiales, que si hormonándose, que si probando, que si qué día sí, qué día no, que forzando al cuerpo a quedarse embarazadas, nada. Cuando tiran la toalla y dicen, bueno, pues la vida no quiere que yo sea madre, tengo que vivir renunciando a la maternidad, ya está. Paralizan los tratamientos y como que su cuerpo se relaja, Exacto. embarazo. Y ahí está la embarazo, Natural. tal cual. Sí, sí. Fíjate que el paralelismo que tiene con la venta, Sí, que a veces cuando sí, menos la fuerzas, sí. cuando menos la esperas, entonces cuando viene. Entonces, ¿qué ocurre? Que como la necesidad no nos gusta a nadie y cuando vemos que una persona está necesitada, como que eso se transmite, ¿no? Tú sabes perfectamente que si alguien actúa con necesidad, por la forma en lo que dice, cómo te lo dice, el ritmo que te dice, la presión, luego empieza a presionarte. Y cuando eso ocurre, nosotros subimos como un muro de contingencia, de estos de contingencia, donde no va a ocurrir absolutamente nada. Es más, apartamos al vendedor de nosotros. Qué Cuando- bueno. Mm. ¿Cómo empezaste tú, Cristian? Yo empecé porque cuando tenía 17 años, yo tuve que decidir a qué universidad iba a ir. Y yo iba a ir para estudiar biología en la Universidad de Alicante. Entonces, ¿por qué en mayo? Porque en mayo hacíamos los exámenes de selectividad. Y yo estaba en Denia, sentado así pues como en un banco, y yo estaba en el medio y tenía un compañero que se llama Jorge y Antonio, y estábamos ahí preparándonos para que abrieran las puertas del instituto y hacer la prueba de selectividad. Y ahí, pues de ese momento en que estábamos estudiando como locos, y yo cogí mi libro y dije, espérate, y este fue como mi pensamiento, o sea, lo recuerdo todavía a día de hoy, tal cual. Ostras, me voy a ir a Alicante en septiembre a empezar biología, una carrera de 4 o 5 años, luego un máster, que me iba a ir a Alemania para hacer un máster de biología y luego empezar a trabajar para cobrar 1000 y pico euros. Y dije, ostras, espérate un momento, y si en todo este tiempo me monto algo por mi cuenta y me monto una empresa. De ese pensamiento, pues del pensamiento, yo dije, ¿y si lo hago? ¿Y si lo hago de verdad? ¿Y si no voy a hacer los exámenes de selectividad? Y me acuerdo que le digo a Jorge y a Antonio, bueno chicos, que me voy a coger la moto y me voy para casa, ¿vale? Y dice, venga, estudia. Dice, no, que no es broma. Les digo, que no voy a la universidad. Y me miran y dicen, a ver, Cristian, siempre sabíamos que eras un poquito loco, pero que ibas a llevarlo a este nivel. Dinos, por favor, que esto es una broma. Digo, no, que me voy a casa. Que yo, ¿sabes lo que va a pasar? Voy a emprender, voy a montar mi propia empresa. Bueno, yo recuerdo que me dijeron, los dos, ¿eh? Uno me dijo, Jorge, a ver, Cristian, no te hagas castillos en el aire porque esto no va a funcionar. Y recuerdo que Antonio me dijo, escucha, Cristian, vamos a ver, hazte un hombre de provecho, estudia, no seas un cabra loca, porque a ti te dan arrancadas y al final es que te vas a estrellar. Yo dije, bueno, pues ya veremos. Total, que cogí la moto, me fui a casa y mi padre es alemán, cuadriculado, y mi madre es griega, ¿vale? Con mucho temperamento y sangre latina, ¿no? O sea, mediterránea. Y entonces, cuando fui a casa, yo dije, bueno, pues suelto la bomba y le voy a decir a mi madre que su hijo no va a ir a la universidad. Bueno, y mi madre pues me dijo de todo. Menos bonito, salieron unas palabras en griego que fueron fantásticas, que al día de hoy todavía no entiendo lo que son, pero no era nada bueno. Y mi padre, pues como tiene una mente un poco más emprendedora, pues no me entendía de las formas como había tomado la decisión, pero me dijo, mira, pues tienes de aquí a septiembre, que ibas a empezar la universidad en septiembre, ya que lo has tirado todo por la borda y quieres emprender y quieres montar tu empresa, tienes hasta septiembre para averiguar qué quieres montar y qué quieres hacer. Perfecto. Como en agosto nos íbamos a ir a visitar a mi abuela en Alemania, pues yo mientras tanto por internet fui investigando qué producto en España no se vendía y que podía, pues de alguna forma, traer una importación, ¿no? A mí siempre me han dicho que si te traes un producto que no se vende en España y lo importas y puedes tener la exclusiva, pues oye, que eso iba a ser un buen modelo de negocio. Total, que encontré una empresa que fabricaba altavoces para coches, ¿vale? Para coches,
Y allí que me fui, que cuando estábamos en Alemania, pues los fui a visitar. Y yo le dije a mi padre, oye, acompáñame. Y me dijo, bueno, en agosto está todo cerrado. Yo me empeñé y dije, da igual, vamos a ver la fábrica, a ver qué pasa, por lo menos para ver el edificio y luego cuando volvamos escribirles, decirle que estaba ahí. Total, que veo un Audi rojo A4 ranchera en el parking. Y yo digo, ¿y qué hace un coche ahí? Bueno, total, que toco el timbre de la fábrica y ¿quién abre? El dueño de la fábrica, que era el único que estaba trabajando en agosto. Qué Total, casualidad. casualidad. Y fíjate que la fábrica estaba a 20 kilómetros solamente de donde vivía mi abuela. Fíjate qué cosas, ¿eh? Total, que conseguimos que ese viaje de vuelta a España, llevarme la distribución para España y me daba un periodo de prueba de 3 meses, porque mientras tanto ya había otra persona que también quería ser distribuidor, no habían firmado contrato, entonces nos dejaron a los dos 3 meses. Bueno, total, que yo contento, digo 3 meses, en 3 meses me pongo ya a vender y a empezar a facturar y mi empresa a crecer. Bueno, pues después de los 3 meses, fracaso absoluto. O sea, no había vendido absolutamente nada. O sea, lo único que faltaba en el almacén, que era el garaje de mis padres, de una pareja de altavoces es la que yo me había montado en mi coche para demostración y ya está. Y no había conseguido vender nada. Tú imagínate, Esther, 3 meses, recorrerme España, visitando tiendas que vendían cara audio, visitándome todos esos talleres y no cerrar ni una venta. O sea, tú imagínate La frustración. la frustración, la comedura mental, ¿no? Que empiezan a resonar las frases que te decían, ¿sí? Los compañeros, hazte un hombre de provecho, no te hagas castillos en el aire, estudia y luego ya si quieres emprende, emprender no es para ti, que no tienes experiencia, que tú nunca has montado una empresa, no sabes lo que es una empresa. O sea, todo eso empieza a resonar, ¿eh? Así, pero bien, cada vez en más volumen. Hasta que me di cuenta y dije, ¿cuál es el verdadero problema? O soy yo o es el producto, porque no puede ser. Y claro, ¿qué ocurre? Que cuando las cosas no te van bien, normalmente quieres señalar a otras personas, ¿no? O a otros sitios. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Cuando tú estás señalando a alguien o estás señalando al entorno, al taller, hay 4 dedos que te están señalando a ti. Y eso me caló y dije, ostras, ¿pero qué quieres decir con eso? Y dice, que tú todavía no has aprendido a cómo vender esos altavoces. Porque si en otros países se venden y en España no, el problema no son los altavoces. El problema es que tú no sabes venderlos. Y eso me dolió. Y dije, ostras, pues entonces tendré que aprender a vender. Y aprendí a vender por pura necesidad, porque me estaba quedando, o sea, sin ingresos, porque no los tenía, me apoyó mi padre con el primer pedido, pero claro, tú imagínate la frustración de querer montar algo y que ibas a tener que decir a todo el mundo, pues tenéis razón, que no sirvo para esto, para montar un negocio. Entonces el vendedor se hace. A ver, yo pienso totalmente que se hace. ¿Hay que tener algo innato o se hace? A ver, yo Todo. no era una persona que, si me hubieras dicho, ostras, pues tienes que hablar con la gente. A mí me costaba hablar con la gente, con extraños. O sea, yo de por sí, yo soy más una persona de estar callada y estar observando. Pero eso de exponerme, de ir a vender, de ir a tal, pues me costaba, no tenía ninguna destreza. ¿Cómo gestionar objeciones? ¿Cómo ayudar a una persona a razonar, a persuadir, a comunicar, a poner en valor, a hablar de beneficios, de cómo mi producto le puede beneficiar a esa persona? O sea, yo no tenía ni idea de eso hasta que me abrieron un mundo y dije, ostras, pero sí, esto es fascinante. Es psicología. Es psicología, claro, es entender muy bien cómo funciona la mente y cómo tomamos decisiones. Si uno sabe cómo las personas tomamos decisiones, es mucho más fácil. El ser humano es muy predecible, ¿eh? Nuestro comportamiento como ser humano es muy predecible. Entonces, cuando nosotros sabemos en una venta decir o hacer ciertas cosas, sabemos cómo una persona puede reaccionar. Como decía Alfonso, tú llegas a una tienda y te dicen, oye, ¿te puedo ayudar? Yo ya sé cómo va a reaccionar el 90% de la gente. No, solo estoy mirando. Tengo que cambiar eso. Entonces, ¿por qué siguen haciendo eso en las tiendas? Pues porque Se han quedado obsoletos. Bueno, se ha quedado sobre todo porque la gente muchas veces no sabe que estamos en el siglo XXI, se han quedado en el siglo XX. Y porque nadie, esto es muy curioso, pero es que nadie le da la importancia a las ventas. Es decir, piensan que vender es saberte las características del producto o servicio. Y se sigue haciendo, incluso muchas empresas, incluso medianas y grandes, se piensan que porque le den la carpeta a la persona y salga a vender ya es suficiente y que conozca muy bien las características. Es que eso es un error de concepto. Es decir, se tiene que formar uno en vender. De hecho, fíjate si es importante que yo solamente te pregunto, dime qué empresa en el mundo no necesita ventas. Dime qué persona o dime qué día de tu vida no necesitas vender algo Claro, es que ese es el tema. o venderte para algo. Claro, nos estamos vendiendo todos los días como personas, hasta una ONG necesita vender la idea de que la financien. Entonces, esto es imprescindible. Es decir, significa entonces que
la venta se debería enseñar desde niños, porque como tú muy bien mencionabas, todos estamos vendiéndonos. Vender una idea de que quiero ir a un sitio o ir a otro lado, la idea de hacer una exposición delante de una persona es comunicación, estás vendiendo tu trabajo. De hecho, te evalúan por eso y no nos forman muchas veces en eso. Es decir, una exposición oral en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿cuánta formación te han dado en eso? O sea, no te han dado formación en comunicación y en venta, una entrevista, te estás vendiendo, tú eres tu mejor producto, tu mejor servicio. ¿Cómo narices no voy a saber yo venderme? O sea, claro, no dedicamos tiempo a entender que, como decía Cristian, esa parte de psicología humana es necesaria entenderla. Porque al final es eso, es decir, estamos vendiéndole al cerebro de la otra persona. Por lo cual, yo tengo que entender cómo funciona mi cerebro para entender al cerebro de otras personas. Y esto es innato en el ser humano. Lo que pasa es que no nos paramos a pensar por qué tomamos decisiones. Y ese es el gran diferencial. ¿Y por qué las tomamos? Bueno, es decir, el por qué las tomamos es entender el por qué alguien quiere algo. Pero el cómo llega alguien a esa conclusión es lo que yo tengo que entender. Es decir, para comprenderlo, ¿no? Yo siempre lo pongo con ejemplos muy sencillos. Un ser humano necesita respirar, necesita comer, necesita beber agua, necesita ir al baño, es decir, cosas comunes. Dime qué ser humano necesita eso. Lo que significa que el cerebro, cuando toma decisiones, las toma siempre igual. Si yo entiendo cómo funcionan esas decisiones, esas conexiones neuronales que hay, cómo alguien llega a tomar esas decisiones, cuál puede ser su motivación, cómo procesa la información esa persona, que eso es muy importante, porque no todos procesamos la información igual. Hablábamos hace un momentito en la conversación de que uno puede ser más cuadriculado, uno puede ser más organizado, otro puede ser más emocional. No todo el mundo toma las decisiones igual. Yo tengo que entender por qué alguien va a tomar esas decisiones. Y cuando comprendo eso, es muy fácil entender por qué alguien va a reaccionar. Porque hay gente que, fíjate, cuando en diferentes situaciones reacciona de una forma u otra. Hay gente que dice que es mucho más visceral, ¿no? Y el otro es como más tranquilo. ¿Por qué? Es el mismo marco de circunstancias. Ahí está el quid de la cuestión. Procesan la información de forma diferente. ¿Y cuánto puede tardar una persona en convertirse en un excelente vendedor desde cero? Pues mira, cuanto más hable con extraños, más rápido lo consigue. Porque es una de las técnicas, es como el atajo real. Es decir, cuando tú rompes el miedo y hablas con extraños y entonces empiezas a ver que un extraño, empiezas una conversación, le preguntas, empiezas a analizar su lenguaje corporal, lo que dice, lo que no dice, el cómo lo dice, y empieza a decir, ah, esta persona es más racional, esta persona es más emocional. Mira, esta persona jamás tomaría una decisión si esa decisión no impacta positivamente a terceras personas, porque le va a importar más cómo impacta su decisión en otros que en sí mismo. Pero luego hay gente que dice, no, yo lo que estoy interesado es en mí, y ya está. Entonces, cuando tú tienes esa habilidad de por hacer las preguntas adecuadas, de saber callarte, de jugar con los silencios, de entender lo que la otra persona te dice cuando no dice absolutamente nada, porque seguimos comunicando aunque no decimos nada. Su morfopsicología, todos estos inputs te dan una información tremenda. Entonces se consigue con la práctica, no se consigue con un libro o viendo vídeos. Se entrena. Se entrena, porque fíjate, la venta, normalmente cuando dice, oye, yo me he leído un montón de libros de venta y estoy igual, muy bien. ¿Por qué? Porque tú quieres que la venta vaya de fuera hacia adentro. Es decir, yo me leo un libro y entonces ya consigo mejorar mi habilidad de vender. No. La venta va de dentro hacia afuera. Yo me tengo que trabajar por dentro primero, porque quizás yo te doy el mejor guión del mundo. Imagínate que hubiera un guión que es el mejor guión del mundo. Aún así habría gente que conseguiría resultados y gente que no. Y no lo entenderíamos. Y dirías, ya, porque el mercado es diferente, o los leads son diferentes. No. Mismo mercado, mismo leads, mismo producto, diferentes resultados. Y la mayoría de las veces es porque la gente no se ha entrenado la parte de aquí, de sus creencias, que me limita a conseguir realmente cerrar una venta. Porque quizás lo que vendo ni siquiera me lo creo. Y si yo no me lo creo, ¿qué probabilidades tengo de cerrar a una persona para algo que no me lo creo? Cero, por mucha técnica que utilice. Lo voy a transmitir. Tú vas a entender las microexpresiones y tu subconsciente va a decir, no me fío de esta persona. A veces no te ha pasado, Esther, que quizás conoces a una persona y te cae bien del inicio o no te cae bien y tú dices, hay algo en esta persona que... y no lo sabes explicar. Y no hay una cosa concreta que podrías decir con total seguridad. Pero tenemos este sexto sentido. Y ese subconsciente procesa esa información y te dice, ¿me fío de esta persona o no me fío de esta persona? Y yo creo que eso pasa con todo. Todo es de dentro hacia afuera. Sí. Hacerlo al revés es como alterar el orden de las cosas. Es de sentido común. Pero Sí. en ventas no
no se ve así. No se ve así. No se ve así. Qué fuerte. Muy interesante. Entonces, os conocisteis, llegó Sí. un día que os conocisteis y en la actualidad formáis a personas. Sí. Por eso os preguntaba, ¿cuánto puede tardar una persona en formarse como un buen vendedor desde cero? Pues, aunque parezca mentira decirlo, no necesita mucho tiempo, ¿vale? Nosotros en 6, 8 semanas hay una persona que a lo mejor nunca había vendido y puede estar vendiendo perfectamente. Tenemos, de hecho, cientos de casos de personas que incluso o les daba miedo hablar con los demás, o eran súper introvertidos, o hasta odiaban, ¿no? Tener que coger el teléfono para hablar con alguien. Y hoy en día se están ganando la vida de forma espectacular y ganándose la vida, pero muy, muy, muy bien. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú entiendes las bases y hay una metodología detrás, es muy fácil comprender e interiorizarlo. Porque el problema está en eso, es decir, que no entendemos cómo funcionan a veces las cosas hasta que alguien te dice, y eso que parece muy complicado, dice, mira, es que esto es así, 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 y mira, pruébalo. Y dices, anda, es verdad, qué sencillo es, ¿no? Pero necesitamos esa explicación, ¿no? Y al final, como decía, es que es tan simple como entender cómo funciona un ser humano. Un ser humano, como decíamos, tiene que dormir, tiene que tal. Si eso falla, falla todo. Como os lo digo, una persona que no duerma 2, 3, 4, 5 días, es que no vive. Entonces, ¿cómo vende a alguien? Es entender cómo se comunica, cómo piensa. Y cuando eso lo entiendes, dices, anda, así de sencillo. Claro, evidentemente es fácil de entender, pero tienes que practicarlo. ¿Para qué? Para que no funcione algo que parece mentira y contradictorio, que es la memoria. O sea, nosotros cuando enseñamos a vender, no le decimos a la gente, yo no quiero que tengas una buena memoria, que si la tienes, fantástico, ¿eh? Oye, enhorabuena, genial, y te va a venir muy bien. Lo que quiero es que lo interiorices. Porque cuando tú comunicas con alguien, tiene que ser algo tuyo, que esté interiorizado, que sepas que lo transmites de verdad, de forma natural. ¿A ti no te pasa que cuando hables con alguien que ves que te oculta algo, como que lo presientes muchas veces, esa falsedad a veces, o a veces algo mecánico, que notas que es de memoria? Sí. Te pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces has recibido una llamada que dicen, hola, buenas tardes, con la señora Esther? ¿Cómo te sientes? Digo que no está, que se ha muerto. No, te lo Sí. prometo, si alguna teleoperadora me está escuchando, yo soy la que dice que estoy muerta. Soy Toma yo. nota, por favor. Muy bien. Has llamado a Esther. Vodafone, Orange, todo Sí. el mundo tiene apuntado, Esther López está muerta. muerta. Ya os mandaré la partida de Photoshop. Porque notas que están leyendo y no es natural. De hecho, creamos un muro que de contingencia, que como decía antes Cristian, que es decir, no quiero. O sea, y escucha, que a lo mejor lo que te van a ofrecer lo necesitas. Y es un ofertón o es algo que estabas buscando, pero la forma en que lo transmiten no es natural, por lo cual Total. no quieres nada. Totalmente. Así es, sí. Entonces, 6 semanas puede 8 semanas, perfectamente, 6, 8 semanas puede con alguien. una buena formación Sí, con vosotros y un entreno, sí, una persona puede llegar a ser sí. un gran vendedor y cambiar su vida. Totalmente. Porque yo estoy viendo que esto es la profesión del futuro, Mm, del pasado, del presente y del futuro principalmente. Sí, Es algo que no se va a extinguir por mucho que entre la industrialización de todo, la inteligencia artificial o todo lo digital en juego y que cada vez haya menos negocios físicos, que eso da un poco de miedo a muchos sectores. sí, Pero saber vender, como has dicho antes, Alfonso, hace falta claro. sí o sí. Da igual las vueltas que dé el mundo, da igual los negocios que desaparezcan, es súper necesario. Claro, Y esa persona puede dar un gran cambio de vida. totalmente. Después de una formación con vosotros, pues decidir ser lo que ahora está tan de moda, un closer de ventas. Sí, exacto. Así es. De hecho, fíjate que, o sea, cuando hablamos no es que sean unos cuantos casos, es que van 5.000 personas que lo han conseguido. Se dice rápido, pero no es por otra cosa que por lo siguiente, de cómo lo conseguimos en tan poco tiempo. Porque tú quizás tienes alguna amiga que se le da bien cocinar un plato en concreto. Sí, ¿Sí? sí. ¿Cuál sería el plato que cocina bien tu amiga? Pues mira, estaba pensando en mi madre ¿Sí? que hace súper ricas las crepes. Las crepes. Sí, Vale, fíjate, a si veces tú... cenamos. Esos crepes, Sí. ¿no? Vale, si tu madre estuviera aquí y ninguno de los tres hemos cocinado en la vida crepes y le preguntáramos a tu madre, oye, ¿tú nos podrías enseñar a hacer crepes? ¿Qué crees que nos diría? Que sí. Fíjate que no has dudado, lo has dicho súper rápido. ¿Por qué nos podría enseñar tu madre a hacer crepes? Porque tú lo que acabas de decir es que una persona que a nosotros no nos conoce
pero que ninguno de los tres quizás hemos hecho crepes, lo que estás diciendo es que esa persona nos puede enseñar a hacer algo que jamás hemos hecho, ¿verdad? Es decir, que una persona inteligente puede enseñar a otras 3 personas inteligentes a hacer algo que nunca hemos hecho. Ahora, para conseguir el resultado final, nosotros 3 lo que tenemos que hacer es una cosa: escuchar cuál es la receta de tu madre y seguirla al pie de la letra. Y si encima la observamos mientras lo hace para pillar esos pequeños detallitos, mejor. Y entonces lo ponemos a hacer y te aseguro que quizás no a la primera, pero a la segunda o la tercera nos salen unos crepes, que tu madre estaría orgullosa, ¿verdad? Sí. Con la venta ocurre exactamente lo mismo. Nosotros dividimos esa formación nuestra en 3 fases: en quién, el qué y el cómo. Es decir, la primera fase es en quién te tienes que convertir para ser realmente un vendedor, para ser alguien que sabe ganarse la vida vendiendo. Y aquí trabajamos la identidad. Cuando tú tienes la identidad de vendedor, entonces todo fluye, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos esa primera parte de la identidad, entonces nos metemos en la segunda fase, que es, vale, ¿qué es lo que tienes que saber? Las preguntas, saber de psicología, saber de las personalidades, cómo razonamos, cómo tomamos decisiones, y luego cómo lo tienes que hacer y luego lo ejecutamos. Y nos aseguramos de que lo ejecutas bien para que cuando ahora te ponemos en contacto con empresas, pues tú lo sepas hacer en 6 o 8 semanas. Esa es la razón. Nosotros tenemos, como tu madre, una receta. Y esa receta, el que no se la salta, consigue el resultado. Pero además tenéis los restaurantes, me estás diciendo. También. Es decir, una vez formadas estas personas Así que es. os piden ayuda porque quieren formarse en ventas, Sí. después podéis ponerlas en contacto con empresas que tienen Claro. necesidad de incorporar perfiles como el de ellos. Exactamente. Claro, eso es. Sí, porque al Buenísimo. final muchas empresas nos piden personas que se hayan formado con nosotros porque saben que pueden obtener buenos resultados, ¿no? Entonces, nosotros, evidentemente, Alfonso y Cristian hay 2 y tenemos un equipo, pero no podemos hacerlo. Entonces, lo delegamos en personas que siguen nuestra metodología y que realmente puedan ofrecer esos resultados. De hecho, funciona también porque, voy a hacer un pequeño inciso, con tu permiso, pero a lo mejor alguien que esté escuchando puede estar diciendo: 8 semanas aprender a vender, qué tonterías, vamos a ver. Si no he vendido nunca, ¿qué me estás contando? O sea, es imposible en tan poco tiempo vender. Yo a esa persona que esté escuchándonos le diré: ¿sabes que acabas de hacer una venta? Tú mismo te acabas de hacer una venta. Tu cerebro te ha hecho una venta para que tú te creas eso que ahora mismo acabas de decir, ni siquiera con respaldo, ni con pruebas, ni con argumentos, pero lo has creído. Te acabas de vender. Eso es una venta. Tu cerebro te vende todos los días. Los miedos que tu cerebro crea te está vendiendo. ¿Cuántos de tus miedos se hacen realidad? ¿Sabes que menos del 98%? Y sin embargo te los crees. Y te vendes todos los días. Y nos preocupamos por cosas que nunca ¿Cuánta llegan a pasar. gente está sin hacer nada por miedos y está limitada en su vida porque se cree esa venta todos los días? Por lo cual yo lo que hago y animo a las personas es que empiecen a cambiar su forma de ver las cosas. Empiecen a verlas desde otra óptica y que no se crean todo lo que su cerebro les dice. Que primero lo vean con argumentos, con hechos y que den el paso a tomar acción. Y que salgan de su zona de confort. Porque muchas veces esos resultados no llegan simplemente por creerte esas mentiras. Sí. ¿Qué papel juega la empatía en una venta? Mucha, ¿eh? Pero vamos, De hecho, o sea, me gusta una definición de empatía que escuché y es sentir el dolor de la otra persona en mi corazón, ¿no? Es cuando tú tienes esa conexión que dices: a ver, te estoy entendiendo, te estoy comprendiendo, sé por dónde has pasado, porque quizás yo he pasado o conozco a alguien que ha pasado, y sé que estás con miedo de tomar una decisión. Y sé que esa decisión que tú tomes es importante. Pero claro, ¿qué ocurre? Que cuando mostramos empatía de forma genuina, de verdad, dejamos la ecuación, dejamos el dinero fuera de la ecuación y nos centramos en ayudar a esa persona, conectar con esa persona, mostrar esa empatía, esa escucha activa. Entonces lo que ocurre es algo increíble. Y es que tú no tienes que convencer a nadie, porque tú sabes perfectamente cuando alguien te está mostrando empatía de verdad, que te está escuchando y no está pensando en lo que te va a decir. O me lo dice sí, pero ahora me la quiere colar. No. Y quizás le tienes que decir que no, porque quizás él no es lo que necesita, no es tu producto, no es mi servicio el que te va a ayudar.
Pero por la contraparte es, si mi producto o servicio te va a ayudar, mi obligación moral es ayudarte a verlo. Entonces, la empatía, esa conexión que nosotros llamamos esa química que se desarrolla desde el primer momento, es crítico. A veces hay gente que lo escuchas, ¿no? En los equipos comerciales, o estás hablando y la persona saluda a otra, ¿no? Hola, ¿qué tal? Oye, pues muy mal. Bueno, pues me alegro. Oye, que la persona mira a la cara, que te ha dicho que no está bien y tú has seguido, y tú has dicho me alegro y no te has dado cuenta. ¿En serio? Sí, porque no has escuchado. Entonces, quizás no es momento de vender absolutamente nada. Ostras, ¿en serio? Oye, ¿qué te pasa? Oye, pues ahora que lo dices es verdad, te noto. Oye, cuéntame, ¿cómo ha ido la semana? ¿Qué puedo hacer por ti? Y te olvidas por completo de la venta, porque no estamos en el... Esto es lo bueno, que no estamos en el sector de las ventas, estamos en el sector de las relaciones humanas. Cuando cambias ese chip, es como cuando el que tiene una floristería no tiene una floristería, sino que sabe que vende emociones, ¿entiendes? O el fotógrafo que vende memorias. Cuando hace ese cambio, entonces el producto es secundario. Es la relación humana la que realmente cuenta. Porque ya has creado esa conexión, ¿verdad, Claro. Cristian? Con la persona. Y eso es difícil de romper cuando es genuino. Sí, y luego te siguen donde vas. Exactamente. Totalmente, sí. Bueno, entonces, vuestras formaciones se hacen online y presenciales. Sí, a ver, depende un poco los objetivos que pueda tener, sea una persona, sea una empresa, ¿no? Puede ser diferente, ¿no? Al final nosotros nos adaptamos. Hay alguien que a lo mejor que quiere reinventarse, empieza desde cero o quiere directamente dejar su trabajo porque está cansado, perfecto. Tenemos ciertas formaciones online que no tenga, pues eso, tener que ir a un sitio y desplazarse, quizás tema de horarios y pueda tener esa posibilidad. O quizás alguien necesita más, tiene un equipo comercial, necesita quizás una asesoría también más presencial o incluso también online. O alguien que sea a lo mejor un puesto ejecutivo o un director comercial o un CEO que necesita quizás más una asesoría, ¿no? O un tipo más de consultoría. Trabajamos todo, ¿no? Porque al final estamos en el B2C y en el B2B, pero al final el objetivo es a que alguien se adapte, ¿no? Porque al final nosotros lo que buscamos es personalizar. Es decir, esto no es que tengo un paquete o tengo, sino no, es como a ver qué necesitas y en base a eso vemos que aunque te podemos ayudar de forma personalizada para que tú llegues a tus objetivos. Personalizáis esa formación según lo que necesita Claro. el sector del que viene o el sector al que quiere llegar. Claro, es decir, la parte más de reinvención sí que hay algo muy concreto, porque sabemos que funciona, que son lo que decía antes Cristian, que más de 5.000 personas ya están reinventándose y están dedicándose a las ventas, perfecto, eso está más que estudiado, pero quizás hay situaciones muy personales que hay que ver que quizás hay que trabajar más, ¿no? De otra forma, perfecto, dependiendo de eso se puede ver de una forma u otra, porque al final la venta que nosotros decimos, y decías antes un poco también de la empatía, es importante conocerla desde el aspecto de a qué quiere llegar alguien. Por eso la empatía que decías es clave por varias razones. Primero porque alguien, por ejemplo, em, cuando tú tienes ese punto, ¿no? de empatía, de cercanía, de confianza, te va a hacer, que lo que decíais antes, escuchar, pero sobre todo a que no vas a vender o no le vas a vender pensando tú en qué quiere comprar. En el sentido a qué me refiero. A veces anteponemos nosotros por qué lo compraría yo y pienso que otra persona va a comprarlo también. Y eso es lo que hacen la mayoría de los vendedores esos que se dedican a vender. Es decir, yo quiero vender una consultoría, quiero vender este coche, porque yo pienso que este coche es de ultra gama y no sé qué, y deportivo. Y es que la persona a lo mejor no quiere eso. Le da miedo a la velocidad y se lo estás vendiendo porque es un deportivo. Entonces, cuando tú tienes esa empatía, esa cercanía, cambia por completo todo, porque ya no te centras en ti o en tus motivos, sino en la otra persona. Por eso es tan importante entender qué quiere alguien y personalizarlo o ayudarla a que tome la mejor decisión. Y eso es lo que hacemos en nuestras formaciones. ¿Quieres reinventarte? Tiene que ser esto. ¿Quieres una empresa y quieres crecer? Tiene que ser esto. ¿Tienes un equipo comercial? Hay que trabajar y personalizar esto. Porque no funciona lo estándar. Tiene que ser lo que realmente ya está más que probado. Llevamos más de 20 años y nos hemos pegado muchos tortazos. Ya, claro. Que este es el tema. Y los errores es lo que os hace más grandes. El saber qué es lo que falla, a veces es más importante que saber qué es lo que funciona. Claro, porque esto es clave, esto que dice, porque al final nosotros cuando nos dicen, nosotros somos formadores, sí, pero es que antes que formadores somos vendedores, seguimos vendiendo. O sea, Alfonso y Cristian les encanta la formación, pero antes que eso es que siguen vendiendo. Amamos las ventas, amamos las negociaciones y lo seguimos haciendo todos los días. Es decir, estamos en activo y creo que esto es un papel muy importante, lo dimos que también te conocemos y sabemos que estás muy en activo y cuando hablas desde el terreno de juego y este es el gran diferencial, porque cuando aprendes de alguien que está en el terreno de juego, que lleva muchos años en el terreno de juego y que incluso continúa en el terreno de juego, aprender de alguien así es mucho más fácil, porque te enseña desde lo actual, te enseña desde la práctica, te destila lo que funciona. Y ahí es donde realmente los resultados llegan muy rápido. Por eso la gente con la que formamos, cuando aplica, evidentemente, lo que tiene que aplicar,
le funciona. Y ante su sorpresa, incluso que decías, 8 semanas, sí. Dices, pero ¿cómo puede ser? Porque lo aplicas, porque estamos en el terreno de juego. Claro, porque estás en el barro, Ahí está. Ahí está, ahí, no detrás de una mesa sentado, sino claro. pico pala, ¿no? Como digo yo. Y venía pensando también, antes de veros, que el vendedor, que la profesión del vendedor es súper justa. Ujú, sí, Pocas profesiones son tan justas claro. y tan agradecidas, incluso de cara al empresario que está contando con ese elenco, con ese equipo o con ese vendedor único, Claro. o muchos, no importa. Pero es muy justo porque realmente, desde el punto de vista del vendedor, va a cobrar en función de lo que produce. Y eso también te hace sentirte mucho más realizado Claro. que el hecho de ir a un lugar de trabajo, cumplir con unas horas de trabajo, Sí. irte para casa muchas veces sintiéndote inútil y sin haber producido y sin haber aportado valor a la empresa, que el valor se aporta principalmente en ventas, ¿no, Claro. Cristian? Y es medible, lo bueno es que Es medible. es muy medible. O sea, tú sabes perfectamente si tienes un equipo de 10 comerciales, oye, ¿qué te están rindiendo? ¿Quién es el que más rinde? ¿Quién es el que cierra quizás más rápido? ¿Quién es el que tiene el ciclo de venta más largo, más corto? ¿Quién hace mejor el seguimiento? ¿Quién recupera mejor a clientes perdidos? Entonces, todo eso es tan medible y eso es lo bueno de las ventas, que depende de ti. No depende de cualquier otra cosa, depende de ti. Y entonces ya no es un crecimiento solamente profesional, sino que muchas veces en la venta está el crecimiento personal que va de la mano, porque creces personalmente. Creces profesionalmente, pero también personalmente. Eso es lo bueno. Y que cuando una persona se gana la vida a comisión, Sí, a mí eso me genera confianza, claro. porque yo sé que esa persona está confiando en ella. O sea, y eso que dices es muy importante. Primero porque lo que has dicho, puedes confiar, ¿no? Y sobre todo porque no hay un techo de ingresos. Y yo creo que eso es muy bonito. O sea, Cristian y yo, aunque parezca mentira, pero llevamos desde, pues, yo 19 y tú creo que prácticamente igual, a comisión, es decir, no a sueldo. O sea, llevamos toda la vida en el mundo laboral, quitando algunos matices, pero, Yo no sé lo que es un o sueldo. sea, Y nunca has tenido la estabilidad de una entrada fija de dinero al mes. Nunca. Eso me encanta a mí en las personas. A mí en Alidaria, cuando Alidaria no era formaciones a salones, sino que eran salones, Sí, antes de venderlos, me escribían muchísimos influencers. Yo he sido súper crítica con los influencers, porque nosotras, después de algunas malas experiencias, pues respondíamos que ok, aceptábamos la colaboración, pero que primero, antes de recibir el tratamiento que nos solicitaban como regalo, tenían que venir al salón, promocionarlo, hacer su trabajo, y cuando X clientes, un número muy asumible, hubiesen venido al salón de su parte porque han visto su historia, su reel, su trabajo, entonces podían venir a canjear el tratamiento de la Claro. colaboración. Nadie, ni de millones de seguidores, ni mujeres de futbolistas, nadie me aceptó nunca el acuerdo. Entonces, tú me estás diciendo que yo tengo que creer en ti, pero tú no crees en ti. claro, exactamente. efectivamente. Porque yo te diría, ah, bueno, vale, ok, pues voy, lo hago y además que si al final no tiene ningún efecto, yo soy la primera que no voy a querer ese tratamiento. Es un poco de ética, ¿no? Claro. Y de tener valores y de valorar el esfuerzo de la otra persona. Claro. Entonces, en ese sentido, yo veo que vuestros vendedores, los closers que formáis, o en general las personas que se dedican a esto alrededor del mundo, Sí, son personas que ya de por sí, por ser vendedores, me generan confianza. claro. Que a veces el hecho de ser vendedor a mucha gente le genera desconfianza. Uy, es que es vendedor. No, todo lo contrario, es una persona que confía en sí misma y por tanto se merece mi confianza también. Claro. Claro. Pero es que esto es importante, ¿no? Por la connotación también de vendedor, ¿no? Muchas Sí. veces asociamos la palabra vendedor a algo Negativo. negativo y no tiene por qué ser. Entonces, y cualquier empresario, cualquier empresaria prefiere el 80% de algo que el 100% de nada. O
sea, Exacto. todos estaríamos dispuestos, los que tenemos un negocio, a dar un porcentaje de nuestro pastel a alguien que nos mete gasolina en nuestro negocio. Oye, claro, démosle un porcentaje. Porque ahora si tú tienes a esa persona contenta porque tu producto o servicio es bueno y esa persona lo vende, ¿quién sale ganando? Todo el mundo. La empresa sale ganando. El que cierra sale ganando y el cliente sale ganando. Ahora, si no se cierran ventas, nadie sale ganando. Claro. De todas formas, hay un pequeño matiz también que es importante, lo que mencionabas. También es cierto que el tema de las ventas se ven mal por varias razones. Los primeros que la han liado son los vendedores, ¿vale? Porque en el siglo XX, ¿vale? Vendedores con mala praxis. Claro, pero porque, a ver, es decir, antiguamente hay una cosa que hay que tener muy claro. ¿Quién tenía el poder? El vendedor. ¿Por qué? Porque la información la tenía él, ¿vale? Entonces, la venta agresiva, esa que se nos ha quedado grabada, funcionaba. Funcionaba porque tenían toda la información y el poder y esa presión hacía que la gente terminara comprando. Pero claro, ¿qué ha pasado? Los tiempos han cambiado. Ahora, ¿quién tiene más información? El potencial cliente. ¿Por qué? Entre internet, inteligencia artificial, 20.000 cosas, que sabe lo que se está ocurriendo en el mercado, tiene más información que el propio vendedor. De hecho, párate a pensar, cuando tú has ido a comprar algo muchas veces, has mirado reseñas, has mirado blog, has comentado, y vas al vendedor, incluso a veces a la tienda física, y, oye, perdona, pero esto no lo tenéis. Esto, no, pero esta característica o esta pieza no la tiene. O sea, tienes más información que el vendedor. Por lo cual, la venta agresiva y tal ya no funciona. ¿Qué pasa? Eso es concepto, ¿no? Del vendedor agresivo, el vendedor de puerta a puerta de las enciclopedias, todavía se ha quedado ahí grabado. Entonces, es verdad que algunos todavía se han quedado ahí anclados y hay que cambiar esa situación, que es lo que estamos haciendo nosotros. Porque al final hay que comprender una cosa. Es decir, la venta, como estábamos viendo, es necesaria, ¿correcto? Hasta ahí vamos bien. Por lo cual, lo que hay que ver es cómo cambio yo la forma de vender. Porque si es necesaria y para que todo el ecosistema económico funcione, porque fíjate, si la venta se paraliza la economía mundial. Sí, O sea, el tema es grave. sí. Por lo cual, aquella persona que dice, no, es que la venta... Vamos a ver, párate a pensar. Por un lado estaba ese concepto del mal vendedor y por otro lado había otra cosa que ocurría antiguamente que era muy curioso. Cuando alguien no sabía qué hacer con su vida, ¿qué le decían? Vete a vender. Entonces, ¿qué pasa? Se tenía el concepto de que el que se ponía a vender era alguien que es que no sabía hacer con su vida, era alguien sin estudios, era alguien, ¿sabes? Y llegó un momento, además yo me acuerdo, yo lo viví, ¿eh? Cuando te decían, ¿a qué te dedicas? Decir la palabra vendedor costaba. De hecho, se decían muchos matices. Soy sales manager. No, eso en inglés, cuando viene en inglés, pero si no se decía, soy delegado comercial, ¿eh? Soy asesor en ventas. O sea, se le ponían... Eres un vendedor de toda la vida, pero como la connotación estaba asociada al vendedor negativo, la gente no utilizaba eso. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que tenemos que hacer es empezar a cambiar el chip. Y que la venta ha cambiado, igual que no vamos con los teléfonos antiguos, vamos ahora con los smartphones, ¿vale? La venta ha cambiado, pero es necesaria. Por eso es tan importante formarse, porque aquel que hoy en día se forme en profundidad en ventas gana. Y solamente pensar en una cosa, los grandes empresarios, las grandes personas que han conseguido tener resultados, han sido muy buenos vendiendo y negociando. Han sido muy buenos y muy buenas vendiendo y negociando. De hecho, ¿cuántos productos o ideas no salen a la luz? No porque el producto sea malo, sino porque no se ha podido vender. O sea, nosotros lo llamamos el cementerio de las buenas ideas, ¿no? Ahí yacen todos esos proyectos y esos productos y esas ideas que eran buenas. Pero como no se sabían articular de tal forma que la gente dijera, wow, gracias, lo quiero comprar, pues no han salido a la luz. Que a lo mejor es la parte más difícil, Sí. más que el crear una buena idea, Claro. ¿verdad? Sí, porque ideas te Claro. pueden venir tropecientas, pero ejecutarlas... De hecho, fíjate lo que hacen muchas veces, ¿no? Referentes en el mercado, Elon Musk, ¿no? Hablábamos de Steve Jobs, etcétera. Han sido capaces de vender una idea antes de tener el producto terminado. O sea, los que Por de ver- ejemplo, Elon Musk. Muy bien, pues vende una idea que es, oye, voy a crear este coche. Sí. Mira, os voy a transmitir lo que tengo en mi cabeza. Es este coche. Y va a hacer esto. Y va a conseguir esto. Y no vais a necesitar jamás esto. ¿Y sabéis qué? Solamente voy a fabricar 1000. ¿Quiénes son los primeros 1000 que quieren comprar? ¿Y sabes qué? Los tenía vendidos. Los tenía vendidos antes de fabricarlo y ahora dice, ahora lo pondré a fabricar. ¿Por qué? Porque los buenos vendedores saben vender las ideas. Es como cuando vendes un proyecto, vendes una idea. Tú tienes delante unos inversores que les tienes que cautivar, les tienes que persuadir, le tienes que comunicar de una forma con lo que dices y cómo lo dices para que digan, te compro. Pero escucha, ni siquiera compran la idea, te compran a ti.
Entonces, el vendedor tiene que cambiar ese pensamiento de que realmente alguien que invierte en esa persona, pero lo hace a través de ti. Entonces, fíjate el papel tan importante que tenemos. Es una responsabilidad muy grande el saber vender y el saber hacerlo éticamente. ¿Y cuál es la mejor herramienta que puedes ofrecer a tus alumnos, Cristian? Pues mira, una de las herramientas es entender, y no va a ser ninguna táctica, o sea, no te voy a decir una cosa, el script para gestionar objeciones, vamos a ir a una cosa más importante que eso, ¿no? Porque lo más importante de este edificio en el que estamos, sí, son las paredes y está genial, pero ¿verdad que no estaríamos aquí si no hubiera buenos fundamentos, buenos cimientos? Eso es lo más importante y no se ven. Entonces, los cimientos de un vendedor tú no los ves, es lo que hace, que es capaz de hacer que va mucho más allá de una parte táctica, y es esto, y es cómo alguien es capaz de cambiarle el estado a una persona. Eso es para nosotros ese saber, el arte de la venta, ¿no? Que a veces se dice es cómo yo cojo a una persona que está en un estado de, pues yo ni te conocía, oye, hoy no tengo ni pensado comprarte. Cambiar ese estado a, oye, ¿sabes qué? Me interesa lo que tienes. Entonces, ese cambio de estado es lo más importante que puede adquirir alguien a nivel de formación. ¿Cómo cambio yo el estado de una persona de que tiene dudas, miedos, incertidumbre, a certeza absoluta que esto es lo que necesita y toma acción hoy? Entonces, cuando tú sabes cómo cambiar el estado de una persona, entonces todo cambia. Pero claro, la pregunta del millón es ¿cómo lo haces? Pero para eso hay que ir a la escuela de Alfonso y Cristian. Porque eso ya requiere una formación. Claro, no vamos aquí a regalar nada. ¿Pero tiene sentido? Sí. ¿Ves, no? O sea, Sí. cuando tú sabes hacer eso, y hay una metodología para hacer eso, y lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Lo puede hacer cualquiera. Y fíjate que cuando hablamos de cambiar ese estado, el primer estado que tiene que cambiar es el propio vendedor. Sí. Y ese es el más importante. Entonces, cuando tú sabes hacer eso, y lo sabes hacer en un momento, todo cambia. Ahora hay, Alfonso, como una moda de, no sé si es realidad o ficción, de pues muchas personas que aparecen en redes sociales mostrando una vida increíble y maravillosa, y yo vivo en Bali porque me dedico a las ventas y soy closer de ventas telefónicas. Ujú. ¿Eso se puede alcanzar, ese tipo de vida, vendiendo por teléfono un producto, un servicio, lo que sea, ¿eh? No me voy a meter en el qué? Porque yo veo vidas increíbles de personas que se dedican a vender y van a comisión. A ver, viable es porque tenemos ya, como hemos dicho, cientos, miles de personas que lo están haciendo. Probablemente incluso a lo mejor algunos de esos que has visto son alumnos nuestros, la gran mayoría y muchos, porque además algunos están en Bali. Porque primeramente se necesita un ordenador o un teléfono móvil, ¿no? Para hacer una venta, una llamada y una conexión y hacerlo. ¿Por qué? A ver, fíjate, tú imagínate, hay empresas, ¿no? O influencer o un empresario, una empresaria, que puede tener un producto o un servicio de X importe. Un ticket alto, 10.000, ¿vale? ¿Qué significa? Que la empresa o el empresario o la empresaria va a hacer un trabajo arduo de, vamos a hacer un momentito, ¿no? Crear un producto, oye, que esté todo, o el servicio, o un programa, oye, la parte de marketing, la parte de lanzarlo, la parte de promocionarlo, el equipo, o sea, hay un trabajo arduo, ¿verdad? Para lanzar algo así, para llegar a un potencial cliente, ¿correcto? Incluso hay una inversión previa antes, o sea, hay mucho trabajo, Mucho. ¿verdad? Mucho. ¿Qué ocurre? Lo que ese empresario o esa empresa lo que está deseando con muchas ganas es que se termine haciendo ¿qué? El cierre de la venta. Exacto. ¿Sí o no? Es la parte final, pero la parte primordial. Es decir, si eso no ocurre, el resto de todo lo que ha ocurrido no ha servido para nada. Claro, la pregunta es, ¿tendría sentido que esa etapa final, ese empresario, esa empresaria, esa empresa, si no son capaces de hacerlo directamente, porque estamos hablando de un ticket alto que no se suele vender de forma automática, sino que requiere la intervención humana de que alguien lo haga, ¿tú piensas que ellos estarán dispuestos a pagar un pequeño porcentaje porque al final ese cierre ocurra? Claro. Ese es el quid de la Y un cuestión. gran porcentaje. Claro. Entonces, imagínate, decir, que un 10%, un 8%, un 5%, me da igual, dependiendo, ¿vale? Estas empresas están dispuestas a pagar ese pequeño porcentaje para que alguien en ese producto, en esa etapa final, en esa capacidad de cierre, lo pueda hacer. Lo que significa que, siguiendo el ejemplo que me estabas poniendo de un producto de 10.000, un closer, una persona que está formada con nosotros, significa que en esa llamada, en esa videollamada,
si gana un 10% de esos 10.000, está ganando 1.000 euros o 1.000 dólares en esa llamada o en esa videollamada. Claro, Y quizás es capaz de cerrar una venta al día. puede ser una venta al día, puede ser una venta a la semana, dependiendo de lo que uno quiera y dependiendo del flujo de lead. Lo que significa es que si todos los días le están llegando potenciales clientes y está cerrando ventas, se está ganando muy bien la vida. Y claro que se puede vivir. Pues imagínate, si hace una venta al día, imagínate, le llegan 5 leads, cierra un 20%, lo que significa que cada 5 cierra uno. ¿Es un buen porcentaje de cierre? Nuestros closes normalmente no pueden bajar de un 20%. Tiene que ser de ahí para arriba. Vale. Tenemos, sí, no iba a decir que tenemos gente que cierra un 50, un 40% perfectamente, Guau. incluso más, ¿vale? Pero, o sea, tú ¿Hay imagínate, gente que cierra el 100%? 100% no existe nada, ¿vale? Eso es importante, hay que ser honestos y transparentes. 90. En algunos casos es raro, ¿vale? Es decir, no, es verdad que 90, 100 es difícil, ¿vale? ¿Por qué? Muy fácil. Primeramente, no todo el mundo es tu cliente. Partiendo de esa base, no existe el 100%. Pero sobre leads buenos y preseleccionado, Un 50, un 60. Un 50-60 es una, ¿Sí? es una cifra Guau. muy aceptable. Sí, o sea que de cada 10 leads cualificados, cerrarte 6, lo hemos visto y hemos gestionado equipos donde lo han hecho. Sí. Yo quería mencionar el caso de una chica, fíjate para que cómo le cambia, ¿no? La vida a alguien. Esta chica estaba ganando 600 euros al mes en un camping. 600 euros al mes. Más o menos estaba cobrando, pues no sé si eran unos 6 euros la hora aproximadamente. Total, al mes lo que recuerdo eran 600 euros. Y esta chica cierra su primera venta y dice, nos pone el pantallazo del ingreso que ha recibido de comisión, no de venta, de comisión. Dice, acabo de recibir mi comisión, mi primera comisión de 600 euros. Y Igual a su he nombre. tardado 45 minutos en cerrar esa venta. Dice, me rompió la cabeza. Dice, un momento, 30 días en un camping 600 euros, 45 minutos 600 euros. La chica diseñó la vida que quería. Se fue a Suecia. Ahora está en Suecia disfrutando, estando allí, trabajando unas cuantas horas al día. A veces trabaja más días, pero ¿sabes lo que hace? Como ha ganado quizás en una semana lo que antes ganaba quizás en meses, pues se coge vacaciones y disfruta. Y luego vuelve a reenganchar y a veces sí, trabaja un mes entero y luego se coge otro medio mes de vacaciones y lo va combinando. Pero ahora lo mejor de todo es que antes vivía para su trabajo y ahora trabaja para vivir. Cambio de paradigma total. Oye, increíble la historia. Eso es lo que cuando ves esas transformaciones que dices, Sí. oye, esta habilidad para nosotros te da confianza financiera, que no es libertad financiera, porque la libertad financiera la puedes tener, mañana la puedes perder. Claro, todo cambia. Claro, pero si tú tienes confianza financiera, tú puedes perderlo todo, pero tienes la confianza porque tienes una habilidad que mañana puedes generar y lo puedes recuperar todo. Todo lo perdido lo puedes recuperar, porque tienes una habilidad que cuando tú la pones a disposición, no cobras por hora, sino cobras por valor. Y eso te cambia el juego por completo. Y luego hay un tema muy importante, ¿no? Porque a veces cuando hablamos de esto hay gente que le puede otra vez como rechinar un poquito, ¿no? El tema de decir, pero realmente es viable. Como digo yo, al final si se meten en nuestra web se van a ver cientos de vídeos donde las personas hablan de lo que están consiguiendo, pero es que algunos ponen los pantallazos de sus cuentas bancarias. Los ponen públicos. Yo tenemos grupos, ¿no? De las personas que se forman con nosotros donde ponen que han ganado 5 o 6 cifras en comisiones. Tú imagínate. Y luego, por otro lado, como digo yo, esa es la parte más B2C, es decir, alguien quiere reinventarse. Pero digo, si realmente a lo mejor lo que Alfonso y Cristian no funciona tan bien o realmente lo que están diciendo no fuera realidad, ¿por qué nos contratan también las multinacionales para formar sus equipos comerciales? O sea, ese punto de credibilidad, ¿no? Porque al final nosotros somos transparentes, lo publicamos todo, ¿no? Y pues, o sea, no nos escondemos, decir, oye, hemos estado formando a esta multinacional, fíjate lo que han conseguido, fíjate lo que dice el CEO, fíjate lo que dice el director comercial, fíjate lo que dice recursos humanos. Entonces, al final yo creo que la idea ¿es posible generar cifras que hoy en día son impensables? Te digo sí. ¿A Sí, cuántas personas habéis formado? o sea, de closer más de 5.000, pero es que si cuentas corporaciones, o sea, claro, tú me haces a veces que formamos equipos comerciales de multinacionales que tienen 300, 400 trabajadores, vendedores. O sea, y hablo incluso de Latinoamérica, de Estados Unidos, de España. La verdad que no hemos hecho la cuenta, pero llevamos miles de personas, miles y miles. Y a veces hacemos también muchas conferencias, que tú lo sabes. A veces incluso hacemos también muchas online donde se conectan miles de personas. Entonces, nosotros estamos de forma constante y publicamos contenido gratuito en redes sociales. Al final yo creo que es ser transparente y dar. Y antes lo decías tú muy bien, ¿no? Porque a veces alguien no vende todo lo que quiere. Porque primero hay que dar para recibir. Que esa es la clave.
Estamos siempre pensando en lo que quiero, en lo que quiero, en lo que quiero, y si al final se genera confianza, o sea, da gratis, no ocultes lo que quieras decir. Nosotros no ocultamos, lo decimos. Y si aún así alguien, si después de todo lo que te hemos enseñado, después de todo lo que te hemos mostrado, o hasta incluso lo que te hemos regalado, si no lo ves, es que no hay mucho más que decir. Porque si eso no te genera confianza, no hay muchas más palabras que decir. Porque al final, la venta, ¿sabes de qué se basa? ¿O en cuál es uno de los cimientos, que decía antes Cristian, uno de los cimientos fundamentales? La ética. Si no hay ética, eso se huele. Eso del lobo de Wall Street ya no. Cuando lo haces así, muchas veces lo que ocurre es el efecto contrario. Puedes cerrar, pero luego existe el fenómeno del remordimiento del comprador, que compras algo por presión y al día siguiente lo quieres devolver. Y dices, mira, que al final me lo he pensado. Y cuando ocurre eso es porque la persona la has llevado a tomar acción, pero desde un punto de vista en que la persona se ha sentido vendida. Entonces lo que queremos es que la persona, ¿sí?, sea la que se vende, la que te dice, oye, gracias por hacerme llegar a esta conclusión, no me había dado cuenta hasta ahora, perfecto, esto es lo que voy a hacer y gracias por esta conversación. ¿Y el remordimiento del vendedor no existe, Cristian? Pues a veces lo que existe es como ese autosaboteaje de no merecérselo, ¿no? Muchos vendedores no llegan al siguiente nivel porque creen que no se lo merecen. Tienen que lidiar con esos pensamientos limitantes y quizás ganan una cifra que antes jamás no pensaban que podían ganar, y eso es justo lo que les limita, ¿no? Y es como, ostras, yo soy merecedor de ganar esto en una hora, ¿entendemos? Claro que sí. ¿Quién soy yo para ganar quizás 15.000 euros en un mes? Pues el que lo ha cerrado, el que ha cerrado Claro, una venta de 150.000 correcto, para ganar 15.000. Claro Claro. que lo merece. claro, Más que otro 1.000 euros al mes sin aportar valor. sin quizás. aportar, exacto, Pero a veces no se lo creen, ¿eh? sí. Y viene por un tema del subconsciente. De las creencias limitantes que decíamos antes, que a veces Que vienen... son difíciles de desactivar, Claro, tú Alfonso. piensas que muchas vienen incluso por genética, incluso por temas antepasados, y no eres Sí. ni consciente. Y te están afectando, te están limitando, vas con el ancla. Sí. Por eso decíamos nosotros antes, que fíjate, cuando hablamos de enseñar a alguien a vender, la metodología, normalmente la gente viene a veces con muchas ganas, con mucha ilusión, venga, decidme cómo hacéis esto, cómo respondéis y tal. Y decimos, shh, tú te frena. Lo primero vamos a trabajar es la mentalidad. Claro. Y se quedan, pero ¿cómo? Digo, mira, muy fácil. Tú te compras una casa, ¿vale? Imagínate, ¿vale? De segunda mano, lo que sea. Tú dirías, no pasa nada, Esther, vamos a comprar muebles nuevos y los metemos. ¿Harías eso de golpe? No, reformaría la casa. Formar, hay que limpiar, hay Las que ordenar, soluciones. ¿sí? Entonces nosotros siempre de forma graciosa decimos, digo, todos, aunque no lo creáis, venís cochinotes mentalmente. Y hay que hacer una limpieza. Primero hay que limpiar. Hay que ordenar lo que hay adentro para luego empezar a meter esos muebles nuevos, hacer esa reforma en condiciones y meter muebles nuevos. Porque si no, te podemos decir exactamente cómo decimos las cosas, cómo tienes... Y no te va a funcionar. Y dirás, pero si yo lo digo exactamente igual que Alfonso y Cristian, ¿por qué yo no vendo? Porque no hiciste esa limpieza. Y eso que está ahí, que más del 90% de las cositas que hacemos están en modo subconsciente, que no somos conscientes, valga la redundancia, te están limitando. Por lo cual, aunque tú lo repitas como un loro, no te va a funcionar. Porque lo transmites. Porque eres energía. Sí, y es verdad lo que has dicho, que lo heredas Hombre, claro. de antepasados. Claro, ahora hay muchos de los estudios ahora que se hablan de la epigenética, que no es otro Sí, tema, sí, y viene justo de eso. Sí, ¿Cómo sí. puedes cambiarla? Pero primero tienes que ser consciente. claro, Si no, no funciona. claro, claro. Si nuestros antepasados, madres, abuelas, padres, tatarabuelos, pues tenían ciertas creencias limitantes o vivían pues de manera más miserable, eso se hereda. Si nos paramos a pensar cuáles son los patrones y nuestro comportamiento con el dinero, seguro vemos patrones en común con o nuestro padre o nuestra madre. Sí, ¿Por qué? Porque hemos modelado lo que uno de los dos han hecho. sí, sí. Para bien o para mal, ¿eh? Sí, sí. O sea, lo que pasa es que hay que ser consciente y decir, espérate, esto ahora, ¿cómo lo cambio si no me beneficia? Claro, Entonces mucha gente se frustra porque quizás estudia mucho, hace muchas cosas, tiene mucho conocimiento, pero no consigue el resultado. Y eso frustra, ¿no? Porque luego quizás tienes a gente que dice, pues yo sé 4 idiomas, tengo 3 másters, 2 carreras, y esta persona que no sabe ni hablar español bien y consigue esto, no puede ser. Pues cuidado,
Porque ya no se trata del conocimiento, sino que la parte mental influye muchísimo. Y una persona ha hecho de sus circunstancias, ha hecho la víctima, pone excusas a la vida, no consigue nada, y la otra persona dice, el pasado no tiene que influir en mi futuro, voy con todo. Entonces, unos juegan a perder y otros juegan a ganar. Y otros no quieren perder. Entonces nunca toman acción Claro. por el que dirán, el que pasará, Los miedos. y sí, los miedos, y te quedas donde estás, estancado. Los bloqueos. Sí. Correcto. Y eso sí que da miedo. Vamos a hacer un juego, unas preguntas ping-pong. ¿El vendedor nace o se hace? Bueno, evidentemente se hace, sí o sí. De cara a una venta, Cristian, ¿persuasión o negociación? Las dos cosas van unidas. ¿Estrategia o intuición? Ambas. Ambas también. ¿Venta online o presencial? Depende para qué, pero las dos son muy potentes. La venta online puedes hablar a miles de personas. La venta presencial tiene la ventaja de que controlas muy bien a la gente, no se puede ir, en el online se te va. Y si dominas ambas, los resultados son espectaculares. ¿Pitch perfecto o escucha activa? Escucha activa, sin duda. ¿Éxito inmediato o relación a largo plazo? A largo plazo. Bueno, pues ahora os va a hacer una pregunta mi invitada anterior. ¿Vale? Ok. Hola, Alfonso y Cristian. Yo tengo una pregunta que también lo hago para mí. Yo tuve experiencia en trabajar en ventas y no era mi momento favorito de la vida. Por ejemplo, yo y muchas personas tomamos como algo muy personal las ventas que haces para tu negocio o para alguna empresa donde trabajas que ni siquiera es tuya. Y por ejemplo, cuando intentas vender, por más técnicas que conoces, muchas veces te chocas con el rechazo. Y yo, por ejemplo, lo pasaba muy mal, sufría mucho cuando esa persona rechazaba mi propuesta, la que estaba vendiendo. Entonces, está súper bien ayudar a las personas dando técnicas de cómo mejorar las ventas, todos los trucos o tecnologías, las formaciones de cómo hacer el proceso de venta más eficaz. Pero yo quería preguntar si da esa importancia, o sea, que si dedicáis tiempo en las formaciones o en redes sociales o cuando estáis dando formaciones a este tema de cómo poner esa frontera, de cómo desvincularme de esta reacción que voy a recibir cuando intento a vender mis servicios y evitar esta sensación que me siento mal, porque no tiene nada que ver conmigo si él no quiere mi servicio. ¿Cómo gestionan el rechazo? ¿Cómo gestionar? Sí, cómo gestionar el rechazo. O si enseñan a sus alumnos a gestionar ese rechazo. Eso, si prestáis atención a este tema, si dedicáis tiempo en vuestras formaciones a este tema. Es muy interesante y le pasa a muchos. O sea, ¿cómo lidiamos con ese rechazo? Pues dos cosas, ¿vale? Y esto es también por experiencia propia porque nos ha pasado, ¿vale? Y es primero que cuando alguien te dice que no, muchas veces está diciendo que no a él mismo o a ella misma. O sea, no te lo tomes como personal. Porque nosotros siempre decimos, en una venta solamente pueden pasar tres cosas. O le cierras y está la venta, o tú lo descualificas porque no es el cliente ideal, o hay un aprendizaje. Con lo cual nunca hay un rechazo, nunca te lo puedes tomar como un rechazo porque no existe. Siempre habrá un aprendizaje. Entonces, cuando tú ves que te han dicho que no, en vez de tomártelo como un rechazo, primero es ¿qué he aprendido yo? Y segundo, que entonces estoy más cerca de ¿qué? Del sí, del cierre. Con lo cual, cuando alguien me dice que no, ¿yo qué hago? Celebro. Cristian, perfecto, genial. ¿Por qué? Porque ¿de qué estoy más cerca? Del sí al siguiente lead. Oye, que no, perfecto, he aprendido algo, sí, he identificado esto puedo... Fantástico, con lo cual cojo más energía para la tercera llamada porque estoy más cerca de ¿qué? Del sí. Del sí. Cojo el rechazo y lo cojo como gasolina, como impulso para transformar mi mentalidad e irme a por el sí. O sea, sí dais herramientas para que aprendan a gestionar ese totalmente. rechazo y no, Claro. no se hundan, ¿no? Claro. Además, primeramente, el no es bueno.
Yo sé que esto que acabo de decir le rompe la cabeza a alguien de "Bueno, que no, si yo necesito vender". Pero es que al final la venta es un juego de números. Es decir, la pregunta, porque muchas veces yo se lo digo a alguien que se dedica a vender, digo, ¿tú has echado tus números? ¿A qué te refieres? Es decir, ¿qué es lo que quieres ganar? ¿Cuánto quieres ganar? X cifra, perfecto. Para llegar a esa cifra, ¿cuántos nos tienes que recibir? ¿Lo tienes puesto? ¿Qué significa eso? Muy fácil. ¿Cuál es tu porcentaje de conversión? Lo que significa que si tú tienes un 10, un 20, un 30, un 1%, me da igual, para llegar a esa cifra tienes que estar dispuesto a pasar por el no. Claro. Por lo cual, jamás veas el no como un rechazo, porque es lo que tienes que pagar, es el peaje para conseguir esa cifra. Por lo cual, cada vez que suceda, lo vas a celebrar. Y tendrás el aprendizaje. Y eso no te llevará a paralizar, o lo que es peor, a que muchos tiren la toalla. Buenísimo. Pues bueno, os toca a vosotros hacer una pregunta a mi siguiente invitado, que es Carlos Neila. No sé si habéis echado un vistazo, Hemos ¿os ha dado bicheado ahí un tiempo? poco. Yo a Carlos me Pues gustaría allá va. preguntarle, en vista de lo que ya le he visto también en redes sociales, y es, Carlos, ¿cuál es tu mayor miedo? Esa es la pregunta. Muy bien. Pues justamente esa es mi pregunta de cierre. Así que, pero la voy a formular. ¿A qué tiene Buenísimo. miedo Christian Helmut? No sé si te lo he pronunciado Sí, sí, bien. perfecto, perfecto, perfecto. Pues a veces de estaremos haciendo lo correcto para llegar a la cantidad de personas que queremos, porque cuando nosotros empezamos, un mentor nos dijo que lo ideal es que lleguemos a 1 millón de personas, y él nos animó a dar la formación, a hablar en público, a exponernos. Y es como, ostras, para llegar a 1 millón de personas, telita, ¿eh? Es como, ¿llegaremos? O sea, ese miedo de decir, ostras, estoy comprometido con algo, pero ¿y si no llego? Y es como verlo luego como algo que personalmente, ¿no?, has tenido que verlo como un reto que no has conseguido superar. Entonces ahí estamos. Vais a llegar. Nosotros estamos con el compromiso, ahora queremos llegar, claro. Seguro, yo os admiro y vais a llegar, no tengo dudas. ¿Y a qué tiene miedo Alfonso Bastida? Yo te diría, si tengo que tomar, ¿no?, este pensamiento, si estoy yendo a la velocidad adecuada. Porque nuestra filosofía, la mía personal, y sé que la de él también, por eso llevamos tantos años juntos y nos aguantamos, es la de siempre de ayudar. Entonces, ¿realmente estamos yendo a la velocidad que necesitamos para ayudar al mayor número de personas? Es decir, creo que eso es una cosa que siempre nos hemos hecho, ¿no? Porque a veces vas haciendo, pero realmente puedo hacerlo más rápido. ¿Estaré consiguiéndolo al ritmo al que tengo que hacer? ¿O tendría que hacer algo diferente, ¿no? Y siempre está como esa pequeña interrogante, ¿no? Y por eso siempre, yo creo que por eso a veces volvemos loco al equipo, porque siempre estamos ideando cosas nuevas, pero yo creo que es debido a ese miedo, ¿no? Es decir, estar yendo a esa velocidad. Pues miedos muy interconectados, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, chicos. Ha sido un placer recibiros aquí, es vuestra casa. Muchas gracias. Y un besito. Claro que sí.